Son las 8:13. Queremos hablar sobre educación. Bueno, en una radio como esta que pertenece a la Universidad de Chile, siempre queremos hablar de educación. Y por eso queremos agradecer a esta hora de la mañana al presidente de la Comisión de Educación de lo que antes se llamaba Masa, todavía se llama, pero un poco menos la Cámara Alta del Senado. El senador por la región del Ñuble, militante de la UDI, Gustavo Sangüesa. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos los auditores de Radio Universidad de Chile, y tiene toda la razón. Siempre debiéramos estar hablando de educación. Sí, pues. Bueno, hay hartos temas en la palestra, senadora, así que el espíritu de la convocatoria que le agradecemos por aceptar es hacer un viaje por algunos de ellos, ¿no? Bueno, partamos por la movilización de los profesores. Ayer hubo una marcha no solamente en Santiago, sino en otras regiones. Hoy día la directiva del Magisterio se reúne con el ministro de Educación, Cataldo. ¿Cuál es su apreciación sobre estas movilizaciones y sobre los motivos que la fundamentan? Yo creo que primero hay que establecer que llegó el minuto de terminar con las paralizaciones que impiden el derecho a estudiar de nuestros estudiantes. Aquí el mensaje que se entrega por parte del Colegio de Profesores es muy violento. Primero le estás enseñando a los estudiantes que tú puedes transgredir el derecho de otra persona, porque aquí se contraponen el legítimo derecho que pueden tener, aunque no es legal, pero que podrían tener los profesores por sus legítimas demandas, pero lo hacen anteponiendo esos intereses, los intereses propios gremialistas, por sobre los derechos que tienen los estudiantes a la educación. Entonces, el mensaje ya de por sí es violento. Por otro lado, esto se hace previo a una reunión con el ministro de Educación, donde tú le dices, mira, si no accedes a mi petitorio, yo voy a paralizar la educación de este país. Entonces, y le dicen además, en un tono muy violento, que esa paralización puede ser indefinida. Entonces, cuando tú colocas esas condiciones para conversar, es muy violento. Entonces, cuando Chile está viviendo un clima de violencia en todos los escenarios, tú te encuentras además con este tipo de situaciones, que es el colegio de profesores. Esto para mí es muy grave, porque es el colegio de profesores quienes debiesen ser nuestro faro, nuestra guía de cómo comportarnos en la sociedad, quienes entregan estos mensajes tan violentos. Sí, pero a ver, senador, separemos, porque el derecho a la movilización es un derecho, ¿no? Y por lo tanto me imagino, pero bueno, si usted tiene una apreciación distinta, por cierto, la puede decir, no radicaría ahí el problema. Patricio, yo no estoy en contra de la movilización. Por eso lo decía. Porque hay que separarlo, claro. Yo creo que tienen derecho a movilizarse, pero que lo hagan en un horario que no impida el derecho que tienen los estudiantes a estudiar. Ya, ¿y cómo se zanja esto? Porque una de las formas típicas de movilizarse es parar, ¿no? O sea, yo creo que hoy día en el siglo XXI no podemos seguir usando los mismos procedimientos que en el siglo XIX. O sea, yo creo que hay que innovar. Yo creo que el Colegio de Profesores tiene que buscar otras alternativas. Hoy día se está causando un daño a la educación en nuestro país. Ya tenemos las secuelas de lo que nos tocó vivir, producto del estallido social, producto de la pandemia, donde los resultados han mostrado claramente que hay un perjuicio hacia los estudiantes. Entonces, tenemos que seguirlos poniendo adelante. Yo creo que aquí hay un error de cómo se están planteando las cosas. Creo que hay alternativas. Ya hay sostenedores, de hecho nosotros presentamos proyectos de ley para declarar a la educación como un servicio esencial, de manera que no pueda paralizar. Y yo creo que eso es fundamental. Ahora, ¿cómo el gremio de profesores logra entablar las conversaciones necesarias, llegar a los acuerdos necesarios para poder darle curso a sus demandas? Ese es otro tema, pero aquí tenemos que terminar con esto de que se pone a los estudiantes como escudo para lograr las legítimas demandas que puedan tener el Colegio de Profesores. Sí, senador, bueno, si uno se sale un poco del tema del paro, donde hemos tenido su posición prístina, pero va a los temas contemplados en la agenda corta, lo que el Colegio de Profesores llama la agenda corta,
Hay algunos que son de indudable importancia e interés general, ¿no? Está el tema Absolutamente, yo creo que todos los temas son relevantes los que plantean. Sí, Eso no está en discusión. Sí, claro, el tema del agobio laboral, de la violencia contra los profesores, la discusión sobre los SLEP, que yo sé que hay legítimas diferencias en la sociedad y en la política chilena sobre el punto. ¿Cómo piensa usted que estos que son Patricio, problemas? Yo soy de los que no estaba de acuerdo, yo no estaba en el Congreso cuando se crearon los SLEP, pero soy de los que considera que no era el camino. Pero independiente de eso, a mí me toca presidir la Comisión de Educación. Yo he tenido diferentes reuniones con el ministro Cataldo y le he dicho, mire, ministro, aquí tenemos que avanzar. Este es el sistema que está, mejorémoslo. Y en ese sentido creo que el ministro tuvo una acogida en la Comisión de Educación del Senado, donde hicimos un trabajo riguroso. Ahora estamos a la espera de que eso sea aprobado por la Comisión de Hacienda, que estamos pidiéndole celeridad para que lo vean, de manera de poder votarlo en sala y después votarlo en particular, para poder perfeccionar un sistema que ha tenido muchas problemáticas en diferentes regiones de nuestro país y que indudablemente hay una parte que tiene que ver con cómo está diseñado el modelo y que nosotros estamos corrigiendo a través de la legislatura. Y en ese sentido estamos avanzando a través del diálogo, a través de los acuerdos, y hemos establecido una premisa con el ministro, mire, en lo que estamos de acuerdo, perfecto, y en lo que no, votamos y la democracia finalmente decide. Ya, pero de sus palabras entonces se entiende, senador, que usted no es partidario de echar todo para atrás, sino de mejorar lo que hay. Indudablemente, y también lo estamos haciendo con el sistema de admisión escolar, que claramente después del análisis de la mesa técnica demostró claramente que había que modificarlo, y en eso estamos a través, y eso lo hacemos a través del diálogo, a través de la conversación. Hay cosas que logramos y otras que no, pero tenemos que avanzar. La educación se está quedando demasiado atrás. Entonces, si no, nosotros no nos ocupamos de acelerar el tranco para modificar las cosas con mayor rapidez, que vemos claramente que no han estado funcionando bien, vamos a ser responsables del fracaso. Y eso es algo que por lo menos en lo que me ha tocado ver a mí en estos 3 años en la Comisión de Educación en el Senado, es que ha existido una voluntad por parte de esta comisión para avanzar en los temas que son más relevantes. Sí. Senador, lo quería llevar al tema de la selección escolar, ¿no? Yo voy a decir así introductoriamente, yo sé que es un tema súper complejo, los llamados liceos emblemáticos que de alguna manera seleccionaban a los mejores estudiantes de los colegios públicos, no siempre eran de colegios públicos, pero preferentemente de colegios públicos. Por esa vía lograron el prestigio y la excelencia que se les ha conocido históricamente. Ahora se propone un modelo que seleccione porque, visto desde ese punto de vista, la idea o lo virtuoso sería que esos estudiantes no se concentraran ni se aislaran, sino que dialogaran con el conjunto de los estudiantes. Bueno, eso también ha tenido críticas, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema en la actualidad, cuando está encima de la mesa una comisión que hace propuestas y que entre ellas estaría la modificación del régimen actual de selección escolar? Primero, 2 cosas. Nosotros quisimos establecer esta conversación primero desde lo técnico para terminar en la decisión política, que es más ideológica, ¿ya? Cosa que normalmente en la educación como que ocurre al revés, y empiezan las discusiones ideológicas y después se empieza a escuchar a los técnicos. Nosotros la establecimos al revés, ¿ya? Entonces hoy día todos, independientes del pensamiento ideológico que podamos tener, tenemos una base técnica, ¿ya? Y eso creo que es tremendamente importante en la discusión que se comenzó a realizar y que vamos a empezar a votar ahora a fines de mayo o principios de junio. Dicho esto, claramente la conclusión de la mesa técnica, y en eso fue unánime, hay que recuperar el mérito como un elemento de selección. Una de las cosas que yo le critico al sistema es que es demasiado rígido. Las cosas para mí no son en blanco o en negro. Entonces tenemos que buscar un sistema que tenga una mixtura, que no elimine el principio de la inclusión, que yo creo que es fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, pero también tenemos que recuperar el mérito como un elemento esencial. ¿Por qué? Porque finalmente la educación es el gran movilizador social. Entonces, cuando aquí, producto de estas
modificaciones, se destruyó finalmente la excelencia que tenían los liceos emblemáticos, lo que yo he generado es que tengo una serie de jóvenes que no van a tener acceso a esa movilidad social. Y eso es triste y es grave. Sí. Claro, el tema del mérito, la pregunta que le voy a hacer, senador, sé que no la puede contestar una sola persona, por muy presidente de la Comisión de Educación del Senado que sea, pero el tema del mérito, ¿cómo lo ponderamos? Porque si yo crecí en una casa que está llena de libros, de posibilidades, mis papás son profesionales, y tengo 6 años, ¿no? Y el niño de al lado nació en un hogar precario, donde no hay libros, donde sus papás trabajan todo el día y no los pueden cuidar, donde no tienen el mismo capital sociocultural, y ese niño también tiene 6 años. ¿Cómo definir el mérito ahí? ¿No? Porque hay un condicionamiento de cuna, por decirlo de algún modo. Correcto, lo que pasa es que estás mirando el mérito solamente como el pasar una prueba. El mérito se puede ponderar de diferentes maneras. Uno puede hacer incluso una mixtura que puede tener que ver, por ejemplo, con un elemento en la asistencia, la presencia de los apoderados, Uh-huh. las notas de acuerdo al promedio de notas de su establecimiento. Entonces, mira, por eso yo digo, no pensemos en un sistema rígido. Uh-huh. Pensemos en un sistema que se pueda ir adecuando a las realidades. Y eso va a permitir tener un sistema que sea más transparente, por un lado, en nuestra sociedad, porque finalmente, ¿cuál era el problema que se generaba? Que, claro, cuando yo digo, voy a participar en una prueba donde los estudiantes llegan con diferente preparación, obviamente que puedo generar un sistema injusto. Uh-huh. Pero yo puedo ir adecuando el sistema para que en el fondo todos puedan participar y todos tengan las mismas posibilidades de acceder. Sí. Senador, tenemos ganas de hablar mucho rato con usted, pero ahí sé que tiene otros compromisos, así que solo para cerrar, porque esto daría para largo, pero en honor al tiempo. ¿Cómo deberíamos abordar, si nos pudiera decir así didácticamente, a través de 2 o 3 medidas que le parezcan indispensables, esta situación de convivencia escolar que tenemos y de la violencia? Los profesores se movilizan por la violencia contra ellos, pero yo diría que hay una violencia en las comunidades, ¿no? Más que contra alguien en particular. Absolutamente. Mira, yo creo que lo que ha estado pasando en el último tiempo tiene que ver con la no aplicación de la ley. O sea, hoy día existe la ley de aula segura, que es posterior a los hechos. Y yo creo que ahí de repente se confunde porque dice esto como que debiese solucionar el problema de raíz, y no, aula segura es posterior a los hechos de violencia. Por lo tanto, cuando no se aplica, también no se está aplicando la ley. Uh-huh. Y eso obviamente que genera un sentido de impunidad. Y por otro lado, yo creo que aquí hay, y yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones al ministro, aquí el Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo. No, yo no puedo desligarme diciendo, no, es que esto corresponde al sostenedor, en este caso está el municipio. Aquí esto tenemos que enfrentarlo como sociedad. Y en ese sentido creo que aquí en los liceos emblemáticos que han estado siendo capturados por la violencia en los últimos años, tiene que haber una intervención socioemocional, pero fuerte y decidida. Estamos hablando de que son niños, son adolescentes, entonces creo que todavía estamos en la oportunidad de poder recuperarlo para nuestra sociedad. Y creo que al final nadie ha tomado la problemática buscando soluciones que sean efectivas. Aquí tiene que haber una intervención con los alumnos, con los padres y apoderados. Tiene que ser la comunidad escolar la que finalmente salga adelante. No es posible que tengamos que ver videos con un grado de violencia donde se amenaza a inspectores, donde se puede amenazar a profesores. O sea, imagínate el grado de inseguridad que puede tener un profesor al llegar a un establecimiento educacional, que debe ser un área de resguardo para todos, tanto
para los padres que confían en que sus hijos van a estar en un área segura y también para quienes van a laborar en ellos. Debemos recuperar y empoderar nuevamente a los profesores. Aquí yo coincido plenamente con el colegio, en lo que plantea el Colegio de Profesores, por ejemplo, respecto a lo que pasa con los profesores jefes. ¿Cuál es el incentivo para ser profesor jefe hoy día? Tenemos que darle incentivos y herramientas para poder ejercer ese rol. Debemos recuperar el empoderamiento de los directores. Una de las consecuencias que trae el SAE, por ejemplo, es que la presencia del director de un establecimiento no tiene ningún significado en el sistema de admisión. Por lo tanto, tenemos que darle y empoderarlos nuevamente a los directores y podríamos generar un porcentaje que, cumpliendo las normativas, el director pudiese solucionar problemas que son cotidianos, como nos han manifestado diferentes sostenedores. De repente circunstancias que no están consideradas dentro del sistema aleatorio que existe hoy día y que impiden solucionarle al director. Tiene que hacer una larga tramitación para poder solucionarla. Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas a la vista e ir buscando cómo volvemos a empoderar a los profesores jefes y a los directores de los establecimientos. Sí, todos grandes temas, senador, que espero que prontamente podamos volver a conversar y a repasar. Hemos conversado con el senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, representante de la UDI por la región del Ñuble. Senador, muchas gracias por esta entrevista y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Patricio, un gusto. Chao, chao. Lo mismo digo. Bueno, ahí estaba el senador Sangüesa dando su apreciación. Hicimos una pincelada nomás, porque cada uno de estos temas tiene una hondura que ustedes bien conocen. Vamos a ir a un muy breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación de cada mañana.